¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo Colo, donde estamos conversando con las personas que le han dado vida, que le han dado importancia a este club durante toda su historia. Nuestro invitado de hoy, en este nuevo formato eh, vía Zoom, vía Mix, no sé cómo llamarlo, no está en Santiago, no está en el estadio, pero es demasiado importante para nosotros hablar con él, así que, mira, aquí en el mapa lo vamos a buscar. ¿Dónde está Iquique? Por ahí está Iquique. ¡Ah! Porque él está en estos momentos en Iquique, uno de los hombres clave, todo el mundo lo ha dicho en las conversaciones anteriores, en el título de Colo Colo 91 en la Copa Libertadores. Don Marcelo Hernán Oyarzún Reed, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Felipe? Un agrado poder hablar contigo en primera instancia y segundo con todo el pueblo colocolino. Sí, pues. Oiga, lo primero que le quiero preguntar, siendo hijo de un gran entrenador como Nelson Oyarzún, me imagino que su cercanía con el fútbol es desde muy chico. ¿Cuándo fue? ¿Tienes recuerdo la primera vez que escuchaste que existía algo que se llamaba Colo Colo? La verdad que fue para la Copa Libertadores del 73, cuando yo tenía 11 años. Volvíamos de Alemania con mi viejo, que aprovecho de contarte que hoy 10 de septiembre se cumple un aniversario de su muerte. Un día 10 Claro, de septiembre del 78 él murió estando en el hospital y su equipo ñublense jugaba contra Colo-Colo, un me acuerdo. Colo-Colo entrenado por en ese momento Alberto Fuyú. Y así que un gran abrazo al cielo para mi viejo. Al decirle a los jóvenes que el estadio de Chillán lleva el nombre de Nelson Oyarzún porque él murió siendo entrenador de Ñublense, pero había sido entrenador de 4 o 5 clubes antes de estar en Chillán. Fue entrenador de las Madres y de eso se va a Chillán y muere habiendo bajado 50 kilos de peso y cumpliendo con su trabajo hasta la última semana en la que nos dejó. Me acuerdo del jockey, me acuerdo de los anteojos cuadrados grandes, me acuerdo del consomé, por supuesto, que le valió el seudónimo, pero sobre todo me acuerdo que debe haber sido de los primeros técnicos chilenos que, después de su paso por Alemania, introdujo la ciencia a nuestro fútbol, ¿no? De alguna manera. Exacto, él había estudiado en Alemania, en Colonia, y en esa universidad se daban los primeros pasos de la medicina al deporte. Entonces él viene a Chile a hablar de nutrición, por eso se ganó el apodo de Consomé, porque él encontraba que los jugadores se alimentaban muy mal en ese momento, a pesar de ser profesionales, pero no se hablaba del entrenamiento invisible, de lo que debía comer un deportista, y él no le gustaba, por ejemplo, que en los entretiempos se tomara Coca-Cola, y como llegó al sur, a Lota Schwager, empezó a hacerles consomé y después de eso les filtraba todas las presas de pollo y les daba solamente el caldo, y por eso se ganó el apodo de consomé, porque cambió la Coca-Cola por consomé, por ejemplo, ¿no? En uno de los conceptos de medicina del deporte que dice relación con darle una bebida isotónica a los jugadores en vez de Coca-Cola. Y en la casa el pobre Marcelo hijo también comían consomé a cada rato o no. A la casa no pasaba No, la verdad que él era muy partidario de alimentarse bien. Yo me acuerdo cuando chico, yo tenía 15 años cuando él murió, entonces alcancé a disfrutarlo con la lucidez de un adulto unos 5 o 6 años, ¿no? Y me obligaba a comer ñachi, que es degollar a un un animal y cordero. con la sangre coagulada uno se tiene que comer como una gelatina que tiene obviamente un sabor entre prieta y sangre pura, ¿no? Y, por ejemplo, era muy partidario de que comiéramos muchos frutos secos, que nos alimentáramos desde el desayuno en adelante muy bien.
bastante adelantado a su época. Marcelo, entonces tenías como 11 años, volvieron de Alemania y ya habías escuchado algo, qué sé yo, de Chamaco, de Caselli, de ese Colo-Colo 73 de Lucho Álamo. Exactamente. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Caselli, que él fue mi primer ídolo, porque insisto, yo me voy muy chico a Alemania y cuando regreso mi ídolo fue el Carlos Caselli de ese vicecampeón de la Libertadores que yo siento que la final nos la robaron. Yo siento que soy colocolino desde el 73 en adelante, con una formación que todos podemos deletrear fácilmente, ¿cierto? Con Neff en el arco y con Ahumada de centro delantero, pero con grandes figuras como Chamaco y Carlos Caselli. Entonces he tenido la oportunidad de decirle que él es mi ídolo y que se vibraba por televisión o en el estadio. Tuve la oportunidad de ir una vez a ver a ese Colo-Colo. Y cuando jugabas como todo niño a esa edad, ¿eras Caselli? ¿Te creías Caselli? No, fíjate que yo era extremo. Yo traté de jugar al fútbol profesionalmente, no lo conseguí porque no tenía mucho talento, sí tenía mucho esfuerzo, pero yo era el Pato Yáñez del, del barrio, de algunos clubes en donde pude jugar, porque yo siempre como estaba con mi padre, jugué por los Schwager, jugué por Deportes Concepción, jugué por O'Higgins, jugué por Ñublense. Y la vida que tiene todas estas vueltas tan entretenidas hizo que en los comienzos de tu carrera, porque tu carrera es muy especial, porque partiste en el Everest, partiste al tiro, primer club, campeón de la Copa Libertadores, al tiro con Colo Colo, pero además te encontraste con el Pato Yañez. Así fue, exactamente así, y recordar que el Guatón Vergara, en una maniobra espectacular, prácticamente se lo roba a la contra. Él había llegado a jugar por la U y de pronto Mirko le pide dos jugadores, entre otros, pero dos jugadores con nombre y apellido. Uno era el Coca Mendoza, que el Guatón Vergara se lo saca a O'Higgins, y el otro era Patricio Yáñez, que se lo saca a la U. Cuando digo se lo saca, era una gestión, una maniobra que en aquellos años no se hacía, que tiene que ver simplemente con pasarse los protocolos, sobrepasar un poco la caballerosidad y hablar directamente con los jugadores y ofrecerles obviamente un contrato con Colo Colo que ninguno de los dos, ni el Pato ni el Coca, pudieron rechazar. Y realmente aceptaron al aceptarlo. El tiempo les dio la razón a todos. Oye, me imagino que debe ser difícil, Marcelo, partir tan arriba, porque uno dice, ya, me voy a dedicar a esto, más encima el deporte donde mi padre fue muy grande, y, y chuta, al tiro campeón de la Libertadores, que ningún equipo chileno lo había conseguido, al tiro trabajando en lo más alto, no haber sido fácil de masticar, ¿o no? Bueno, yo llego a Colo Colo contarle a la gente porque me entrevista un dirigente que era vicepresidente de la Comisión de Fútbol, que se llama Ricardo Weisselberger. Se hace una especie de selección de currículum y yo siento que me quedé con unos PF de aquel momento que tenían mucho más experiencia que yo. Primero porque Mirko había pedido a un PF joven que pudiera obviamente acompañarlo con flexibilidad de la juventud yo había estudiado en Chile mi profesorado, pero había hecho una especialización en Alemania por las razones que te comentaba antes, que dominaba el idioma y que obviamente Alemania en términos de universidades dedicadas a la preparación física, a la ciencia, era mejor que Chile.
Pero el factor fundamental que siento que Ricardo Weisselberger, el señor Ahumada, el señor Menichetti, el señor Vergara y el señor Dragicevic en ese momento decidieron por mí fue el nombre de mi padre. Yo tengo la clara en aquel momento mi padre había muerto hace 10 años y todavía era, imagínate si hoy, 10 de septiembre, 47 años después, todavía hay páginas, todavía hay gente, periodistas que habla del legado, imagínate a 10 años de haber muerto. Entonces, Claro, claramente, estaba muy el bien. nombre de Nelson me llevó a obtener el cargo. Sí, pero Yo esa es la forma de llegar llego, nomás. yo llego Después con había que Mirko. ganarse. Claro, exacto. Llego con Mirko, yo lo había conocido una semana antes y llego a ser preparador físico de grandes personas, de gente que respetó mucho a este pendejo en algunos casos, como el Chano, como Morón, yo era más joven que ellos. Yo tenía 28 años y ellos tenían 30, 31, ¿te fijas? Habían jugadores obviamente de 18, 19 y 20, pero estamos hablando, yo había sido compañero de universidad con Jaime Pizarro, entonces, pero Raúl Ormeño, Lizardo Garrido, Daniel Morón, Ricardo Dabrowski, que eran un poco los que lideraban esto junto a Jaime, me brindaron un apoyo, siento yo, vital para poder hacer el trabajo. Yo a pesar de los 28 años, había trabajado antes en fútbol, en Naval de Talcahuano, una institución que dependía de la Armada, en Concepción. Yo tenía un gimnasio privado, y además trabajaba en Naval de Talcahuano y trabajaba en fútbol en la Universidad de Concepción. A pesar de mis 28 años, yo tuve que trabajar para poder pagarme la universidad, porque en aquellos años no había crédito ni nada. Mi madre no tenía situación, entonces tuve que trabajar desde los 16 años en adelante. Claro, y eso seguramente te dio una experiencia sobre todo en la conexión con la gente, ¿no? Porque tal como dices tú, había un tema ahí, no solo llegar a Colo Colo, sino que Colo Colo es una institución muy especial, que había un plantel de jugadores grandes, con experiencia, tal como estás contando, pero seguramente también fue muy importante porque todos lo recuerdan al momento de hablar de esa época, el puente que lograste hacer específicamente tú y el Yello, para poder transmitir un poco lo que quería Mirko, porque al principio fue súper complejo. Al principio, entre que no lo entendían y les parecía excesivo, los jugadores estaban como... Y ahí tú con Yello fueron vitales, ¿o no? Sí, Edio era un puente maravilloso en lo humano, en lo comunicacional y en lo de hacer las órdenes un poco más amigables desde el punto de vista táctico. Él hasta el día de hoy es un personaje noble, un personaje que todo el mundo quiere, que todo el mundo respeta y obviamente hace 34 años, 35 años atrás era un hombre vital en esa estructura. Mirko es un poco, se ha ido agrandando el mito de que era muy duro, que era muy intransigente, pero la verdad que él venía recuerden ustedes que había ganado precisamente la Copa del Mundo Sub-20, que se va a volver a disputar acá ahora, había ganado ese campeonato mundial con Yugoslavia, una Yugoslavia que juntaba en ese momento, agrupaba a todos los países que hoy están por separado compitiendo. Imagínate lo que eran como fuerza futbolística. Había encontrado en los pueblos, había encontrado en aquellas ciudades de las 7 naciones que componían Yugoslavia, había juntado un grupo de 25 muchachos, entre los que estaba Boban, Prochineski, Zucker, Mihailovic, etcétera, jugadores que después fueron figuras a nivel mundial en Europa, pero que en ese momento estaban en un tema del bloque del Este
que no podían salir de Yugoslavia y que él tampoco había podido salir fuera a trabajar porque las personas no tenían derecho a tener una salida civil del sistema en donde estaban trabajando, un sistema político que estaba impuesto en Yugoslavia. Cuando se libera un poco esa opción, Peter Rajic habla con Mirko y lo invita a ser parte del trabajo de inferiores. Mirko viene y creo que no alcanzó a estar un año y se devolvió a Croacia, a Zagreb. Y después cuando Arturo Salá anuncia que se va a la selección chilena junto con su cuerpo técnico, Peter, Vergara y Menichetti sobre todo lo invitan a volver a tomar el primer equipo. Y ahí es donde el 90, no, Mirko no llega el 91 acá, llega el 90 con él, aproximadamente en agosto del 90. Estaba terminando la primera rueda, íbamos 5 puntos abajo del puntero y terminamos siendo campeones en el 90, en lo que en ese momento era el bicampeonato, porque Arturo había sido campeón en el 89, había conducido una rueda del 90, se va a la selección y nosotros manejamos la segunda rueda del 90, somos campeones y después el 91, además de ganar la Copa Libertadores, ganamos el torneo local y hacemos el tricampeonato en diciembre del 91 con una entrega de copa que a lo mejor vamos a tener tiempo de hablar, una entrega de copa en Coquimbo que el equipo no aceptó por órdenes de nuestra dirigencia para poder recibirla en casa a estadio lleno y no en Coquimbo, en donde habían solo algunos de los hinchas de Colo-Colo. Claro, quedó la copa ahí a la entrada del camarín, todavía me acuerdo. Oye, dos mitos. El primero, o no sé si mitos, pero quiero escucharlo de tu boca. Cuando llega Mirko con esta idea que era tácticamente distinta a lo que venían haciendo justamente con Salah, y empieza a hablar de línea de tres, y empieza a hablar de stopper marcando al hombre, y empieza a cambiar a jugadores de puesto, y Pizarro pasa a ser un hombre que claramente iba por la banda izquierda, y el Coca, que en O'Higgins estaba acostumbrado a pasar y pasar y pasar, se encuentra con un delantero más también un poco más arriba, y Rubén Espinosa juega de 10 como no había jugado nunca, y empiezan todos estos cambios. La firme, tú que manejabas un poco más lo que pasaba en Europa, pero que igual habías estado más en Chile, ¿qué dijiste? ¿Dijiste, oh, este buen se volvió loco? ¿O dijiste, este es un buen camino? No, de verdad que dije este es un buen camino porque eso que implementó Mirko revolucionó el torneo chileno y el mercado, porque él hizo mucho más óptimo los desplazamientos dentro del campo de juego y eligió a los jugadores para los puestos que él defendió en forma diferente, no inventó nada. Milan había estado ganando en Europa también con un 3-5-2 y él era por la cercanía de Croacia con Italia y porque además él trabajaba para la Federación Yugoslava y tenía que espiar mucho a los países europeos. Él, por ejemplo, había estado en Italia, fue parte del técnico, como uno de los analistas, como uno de los ayudantes del entrenador de Yugoslavia en Italia, y tenía muy claro cómo se jugaba en toda Europa, porque era un entrenador que los competía de día a día a los otros países potencia, Italia, Alemania, España, etc. Y segundo, lo implementó en Chile porque analizó el plantel de Colo-Colo en aquel minuto y a él le gustaba un fútbol más vertical, mucho más agresivo que Arturo. Y durante el 90 tenía, por ejemplo, el lateral derecho en vez del Coca a Rubén Espinosa, que venía siendo figura y ídolo en Católica y que estas gestiones que hacía Vergara lo había cambiado Colo-Colo, así como tuvimos la oportunidad de contar con Pérez,
porque Vergara era el que se iba en busca de los nombres que le daba su entrenador, y a veces el entrenador le daba nombres que para el sistema eran imposibles de traer. Sin embargo, Vergara lo conseguía, hacía una gestión de traer jugadores, de conseguir giras, de hacer que las cosas sucedieran en forma increíble. Para ese momento, un nivel de gestión impresionante, que Que ahí era, resumía. perdón que te interrumpa, que ahí era cuando el Chano, Ormeño, los que tenían más tradición en Colo-Colo, agarraban justamente para el fideo a Rubén, al Lalo Vilche, a Lucho Pérez, porque le decían que les tenían que explicar cómo dar la vuelta olímpica, porque ellos no sabían. Exactamente. El Chano es el dueño de ese concepto, de que cada vuelta olímpica tiene 400 metros. Entonces él le decía, estoy aburrido de dar vueltas olímpicas, no como ustedes que vienen de Católica, que no le ganan a nadie. En cambio yo en ese momento ya tenía, él decía, 3.600 metros recorridos en vueltas olímpicas, que se traducía a 9 campeonatos cuando te estoy hablando del 90. Después Ni más ni ganó menos. como 4.000 metros más. Sí. Segunda pregunta. Cuando habla uno con los jugadores extraordinarios de ese plantel, todos dicen, y yo la verdad es que no les creo mucho porque los conozco, todos dicen, no, lo que pasa es que nosotros desde el primer día en la Leonera ya sentimos algo distinto y hacíamos un trabajo físico extraordinario y todos tratábamos de llegar primero al cerrito famoso y todos corríamos como locos. ¿Les nació a ellos eso o los tuviste que obligar un buen poco? No, la palabra no es obligar. Eh, Mi sello personal es siempre trabajar en competencia, siempre tener que ganarle a alguien, nunca trotar solo, nunca picar solo, nunca saltar solo. Lo hago hasta el día de hoy, que es un poco la receta de este maestro de cocina, incluir la competitividad desde el minuto cero. En aquel minuto yo seleccioné parejas para hacer la pretemporada y puse gente de acuerdo a una evaluación física que se hacía, que se llamaba el yo-yo test. Y entonces la primera pareja era Jaime Pizarro con el Coca Mendoza en la Leonera. Entonces yo tengo que decir que eh, toda la adaptación, todo el aterrizaje de mi teoría en la cabeza lo hizo Mirko Josic. O sea, él me enseñó a llevar todo lo que yo tenía en la cabeza a un plantel profesional que en ese momento era Colo-Colo, y él diseñó el sistema de entrenamiento en la Leonera porque entrenábamos 3 veces al día. Salíamos a correr, como te han dicho, desde el minuto cero, ahí mismo en la Leonera. No salíamos a los cerros, sino que hacíamos un circuito que tiene un nombre que se llama fartlek intervalado, que es mezclar intensidades con diferentes tipos de distancia. Después a mediodía nosotros hacíamos pesa. Todos los días habíamos llevado una máquina de un cubo universal que seguramente tú te recuerdas que eran 10, 12 estaciones en torno a un cubo metálico, y hacíamos sistemas de entrenamiento, de fortalecimiento también en un circuit training, en donde se iban cambiando de grupo muscular. Era un entrenamiento de 40 minutos ahí mismo en un salón de la Leonera, y después de la tarde agarrábamos una micro de recorrido y nos íbamos desde la Leonera hasta Los Lirios, una cancha que habíamos encontrado con Mirko buscando canchas desde Granero hasta pasado Rancagua, que es Los Lirios, una cancha en perfecto estado, pero que había que recorrer, me recuerdo algo así como 60 kilómetros por día en una micro recorrido, bajar de la cordillera en camino de tierra y después agarrar la carretera hasta Los Lirios, entrenar y volver, y nadie se quejaba. Entonces no había que obligar a nadie. Ese plantel era un plantel maravilloso de grandes hombres que estaban decididos a tener una Copa Libertadores al nivel de lo que ellos se merecían. Estaban un poco acostumbrados a ganar a nivel local, ese grupo de jugadores, que era un equipo de verdad, bien entrenado y bien dirigido por Arturo,
pero con una forma y un sistema de juego que desgraciadamente les había impedido pasar a segunda ronda durante los 5 años de Arturo. Ellos se quedaban máximo en la fase de grupo y luego cuando tenían que pasar al mata o muere, se quedaban inmediatamente en el camino como había sucedido el año anterior con Vasco da Gama. Entonces era un grupo muy picado, era un grupo que tenía súper claro lo que tenía que hacer, que era pasar esa segunda fase. Y Raúl Ormeño, Lizardo Garrido, que eran los entrenamientos, que había que ganar esa Copa Libertadores de alguna forma y que había que mejorar lo que en ese momento para ellos también era un equipo de ídolos que era el de Colo-Colo 73. Oye, solo para entender bien, mencionaste al Coca y a Jaime porque eran el tope de rendimiento físico. Exactamente, de ¿Partiste con acuerdo a ellos por la eso? evaluación que yo hice, ellos en composición corporal, en consumo de oxígeno, VO2, y en lo que eran los test de fuerza, eran los dos mejores. Y Mirko había elegido el Coca porque habíamos averiguado sus valores físicos. Entonces, como él jugaba con dos carrileros que eh, tenían que ser laterales, defensores, o sea, era una línea de tres, en ese momento incluso un poco flexible, porque se tornaba en una línea de cinco cuando nos atacaban, y después él quería que llegaran porque Mirko jugaba con tres arriba o con dos arriba, y a él le gustaba el volumen, y ellos dos eran prácticamente los punteros de esos equipos. A propósito de eso, era, aunque en cantidad de nombres quizás no, pero si uno sigue la trayectoria, era un equipo bastante corto, como el del 73, en el sentido que la formación titular era casi inamovible y de repente, no sé, cuando jugaban de visita había un segundo contención que era Peralta, eh, salía alguno de los de arriba, alguna vez, pero muy rara vez, entró al principio Salgado, entraba Lucho Pérez de tanto en tanto, Verdirame casi no jugó, en general eran los mismos, digamos, no sé, 13 jugadores máximos los que hicieron el fuerte de la campaña, tanto en los torneos nacionales como en la internacional, ¿o no? Exactamente, pero habían, entre comillas, suplentes que tenían un grandísimo nivel. Por ejemplo, Raúl Ormeño empieza a quedarse afuera. Él era el capitán del grupo cuando llegamos en el 90 y era el líder del grupo, capitán y líder, que no siempre se da. Él empieza a dejar a Raúl Ormeño porque Raúl Ormeño le era un poco, por la edad que tenía y por el recorrido, porque obviamente tenía una trayectoria, en ese momento tenía ya 33, 34 años, y él empieza a usar al Lalo Vilches solo en contención. Entonces, al primero que deja fuera es a Raúl Ormeño en el puesto de contención. Peralta era el tercer contención. Pero Raúl empieza a lesionarse por el aumento de la intensidad de los entrenamientos. Recuerdo una anécdota que una vez Raúl estaba calentando conmigo en el banco de suplentes ahí en el Monumental y hay un gol de Colo-Colo y él salta a celebrar y se desgarra el gemelo. El Entonces, único que se ha lesionado celebrando un gol, hasta el hoy lo único molesta. que se lesionaba calentando y gritando un gol. Bueno, él tiene mil anécdotas como esa. Una vez él dice que un entrenador antes de Colo-Colo le dice, siendo suplente, ya entra a desnivelar este partido porque iban empatando, y entra y hace un autogol. Entonces él dice, bueno, pero si me mandaron a desnivelar el Cumplió. partido y perdimos 2-1 por un autogol mío. Cumplió. Entonces, ese Está hombre bien. maravilloso que es Raúl Ormeño, era uno de los primeros damnificados porque Mirko quería mucha intensidad y mucha verticalidad al, al, al revés de lo que se venía jugando. El fútbol de Salah era un fútbol, si los colocolinos aquí tienen edad, tú mismo que empezabas en el periodismo, te acordarás que el método de fútbol de Arturo, de Manuel Pellegrini, mientras estuvieron en Chile,
era un poco el fútbol de Fernando Carvalho, de toque, era un tiquitaca, pero mucho menos intenso. ¿Te acuerdas que era de Era que mantener la pelota? lo molestaban porque le decían que si ponían los arcos al lado, habrían sido campeones. Que Exactamente. tocaban. Bueno, tiene que ver con un poco, desgraciadamente, un poco lo que yo estoy viendo en esta selección nueva de Córdoba, que privilegia la posesión, pero no la verticalidad, no llegar al área, sino que tenerla. Bueno, son estilos que después Guardiola le dio un nombre que le llamó microciclo estructurado, que es un tiquitaca permanente, pero en el caso de él, como tuvo a Xavi, a Iniesta, a Busquets y a Messi, le dio gran resultado y ganó todo. En ese momento en Chile practicaban ese fútbol de posesión, era Arturo y Manuel, y los dos estuvieron en la selección chilena y desgraciadamente no le fue bien en la selección chilena. Fútbol muy lento, muy predecible, muy buen fútbol, pero hacía poco daño. Claro, era así. Oye, en tu análisis, que es algo de lo que se ha conversado poco, ¿por qué ese equipo extraordinario del 91 no salió más para afuera? Yo me imagino que hoy día un equipo así, campeón de la Copa Libertadores, puta, se habrían ido los 15 más importantes al otro día. Y en esa época costó harto, pues. Se fue después de un rato el Chano a México, se fue Lalo, eh, un par de jugadores más, pero el plantel en general como que no se internacionalizó. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó en ese momento? Yo no, esto tiene que ver con políticas de club que yo estoy enterado en forma bastante Tangencial. periférica, por decirlo de alguna forma. Y me da la impresión de que en ese momento se trataba de evitar a los representantes y no fue una gestión exitosa de los representantes. Trataban siempre de que las conversaciones se las llevara a Colo Colo directamente. Colo Colo estaba casi entero en manos de un representante uruguayo que tenía también un nivel local, no tenía nivel internacional. Guacho Castro, que había sido jugador de fútbol y por eso era representante de mucho de ese plantel. Yo recuerdo perfectamente que después de ganar la Copa fuimos a jugar al Bernabéu, un partido que el Real nos gana por 6 goles y ese partido se hacía en parte para vender a Bartichotto y dejar al Coca Mendoza en España. Y como jugamos muy mal, porque veníamos después de ganar la Copa, Arturo Salá cita a 8 jugadores a la selección chilena a jugar la Copa América de Chile. Entonces esos jugadores estaban reventados cuando fuimos a jugar ese partido amistoso en agosto a España. No habían hecho ni vacaciones ni descanso. Estaba en ese equipo, en esa Campeonato, selección del 91, estaba el Cheito, estaba Pizarro, estaba Vilche, estaba Marga, estaba el Pato, prácticamente todo estaba, Colo-Colo, claro, salvo los extranjeros, ¿no? Estaba por eso fue tan Mendoza. polémico, ¿no? Porque como Arturo volvió a su sistema de juego, me acuerdo en esa época, yo trabajaba con Nicanor en la cooperativa, toda la discusión era ¿por qué no juega con tres delanteros? ¿Por qué cambió las líneas de cuatro? ¿Por qué vuelven a jugar para el lado? Si era jugar tal cual como Colo Colo y éramos campeones, no sé qué. Fue Bueno, buena la polémica. por ejemplo, en Colo-Colo el Lalo Vilche jugaba de contención solo, no con doble contención, jugaba solo como contención. Y Miguel Ramírez jugaba de stopper en ese Colo-Colo. Bueno, en la selección Arturo lo hacía jugar a Miguel de contención y al Lalo de stopper. Y aunque ganamos la Copa Libertadores con esos dos jugadores jugando en otros puestos, él cada vez que iba a la selección y durante esa Copa América los ponía al revés. Un poco van a jugar como yo digo y yo voy a votar. El Coca Mendoza
venía de ganar la Copa Libertadores como carrilero por derecha y se le ponía a veces como lateral derecho, a veces, no era titularísimo. Habían jugadores que estaban haciendo una campaña maravillosa como Rubén Martínez y ni siquiera lo seleccionaban. Entonces había un poco de poca flexibilidad, poco de neuroplasticidad en una persona muy inteligente, pero que tenía un personaje de entrenador que, vamos a decir las cosas como son, él no le gustaba a Mirko Josic como persona y como entrenador, mientras Arturo estuvo en la cúspide de su carrera en la selección chilena, en lo que él llamó la unidad técnica, nunca valoró lo que hizo Mirko, nunca lo invitaron a dar una charla, nunca lo bien recibieron, nunca lo integraron al colegio de entrenadores porque Arturo consideraba que Mirko no era de los de él, por decirlo alguna cosa, no era una persona de su influencia. Sí, pues, es verdad. Oye, ¿volviste a sentir, pido franqueza en esta respuesta, volviste a sentir, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, partiste la carrera siendo campeón de América, ¿volviste a sentir alguna vez lo que sentiste en ese periodo en Colo-Colo? No sé, en Newell's, en la Católica campeona, en la selección, en algunos de los clubes de México. ¿Volviste a sentir algo parecido alguna vez? No, ni por las tapas. La verdad que la pasión de Rosario, la competencia deportiva y social que tienen en Rosario, en Newell's y Rosario Central hace que, por ejemplo, hace 20 años atrás banderazos de 30.000 personas. Eso pasa en Rosario. Hay banderazos de 30.000 personas, banderazos. Y obviamente que ellos llevan 20, 25 años jugando a estadio lleno, compitiendo entre ellos. La pasión que hay en Rosario me hizo, por ejemplo, conocer a Marcelo Bielsa, porque Marcelo Bielsa fue campeón con su equipo Newell's en el 91 y él viene a hablar con Mirko Josic durante una semana para conocerlo y para saber cómo Colo-Colo había ganado la Copa Libertadores. El mismo Marcelo Bielsa que después viene acá y revoluciona el fútbol chileno, pero ese es el nivel. El campeón argentino le pedía una cita al entrenador de Colo-Colo, Mirko Josic, para conocer su sistema táctico. Sin embargo, te decía, el Colegio de Entrenadores de Chile y los mejores entrenadores de Chile no pescaban a Mirko. Entonces ahí tú te das cuenta No. un poco de lo que somos, como que hasta el día de hoy no tenemos un buen colegio técnico y hasta el día de hoy los entrenadores chilenos son un poco desplazados por los técnicos, especialmente argentinos, porque los entrenadores chilenos tienen poca plasticidad, no se juntan a hacer congresos, no se juntan a conversar, no se juntan a crecer, sino que cada uno tiene su librito y ejecutan a lo largo de los años una sola idea. Dos preguntas para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, Marcelo. La primera, eh, ¿se acabaron los tiempos? ¿Debieran acabarse los tiempos? Aunque tú viviste justo lo contrario, pero de las duplas entrenador-preparador físico, es un absurdo al final a esta altura del profesionalismo que todos los entrenadores lleguen con su preparador físico. Los clubes deberían contratar, como pasó un poco en Colo-Colo 91, un preparador físico por un lado, un entrenador por otro, que obviamente tengan, que sepan que tienen una conexión, pero no necesariamente como una dupla armada. Bueno, yo creo que me autoinvito a un capítulo 2 para hablar más largo de las preguntas que me hace, porque son preguntas extraordinarias. Yo no llego de la mano de Mirko, como te dije, llego por selección de currículum y hicimos una dupla extraordinaria. Algo mi carrera, por ejemplo, yo trabajé como preparador físico institucional en Newell's y estuve casi 4 años y a mí me encargaron en ese momento no ganar torneos, sino que formar jóvenes para ser vendidos a Europa y durante 3 años vendimos 14 jugadores sobre $1 millón a Europa. Entonces el proyecto club se llevaba a cabo desde el punto de vista científico. Venían entrenadores a hacerlos jugar y a hacerlos ganar puntos los fines de semana, ¿cierto? Cumpliendo con el requerimiento social
de la ciudad y del club. Pero el proyecto club era vender jugadores y los equipos en Argentina, yo acabo de estar allá ahora recién, hace 3 meses en Atlético Tucumán, en Argentina, si no venden jugadores, 1 o 2 jugadores por torneo, los clubes no tienen dinero para solventar sus gastos, pagar sueldos, comprar jugadores nuevos, etcétera. Si no se vende, no hay dinero. Entonces, los proyectos de Argentina son deportivos económicos, ¿cierto? Yo siento que en Chile ahora los proyectos son solo económicos y demasiado mediocres para lo que la gente, el hincha, demanda. Los clubes están jugando a empatar, salvo Colo-Colo y Católica, salvo Colo-Colo y la U. Siento que son equipos que todavía juegan a ganar torneos, que hay muchos clubes en Chile que no juegan a ganar torneos, juegan a tratar de hacer un empate económico, juegan a tratar de vender un determinado jugador y no les interesa si el equipo gana o pierde y no les interesa si es que se gana o no se gana una Copa Libertadores, por ejemplo. Hoy en día se nota mucho que si tú no inviertes, no ganas. Entonces, no se puede andar empatando por la vida. Se tiene que uno arriesgar en algo. Siento que el Colo-Colo de Moza arriesga, arriesga capital, arriesga dinero para tratar de tener planteles altamente competitivos. No apuestan a mantener un presupuesto, no apuestan a empatar un presupuesto. Creo que eso se nota, desgraciadamente este año, por los sucesos que todos conocemos. Era un plantel estelar para tratar de competir a nivel internacional y quedó truncado desgraciadamente por un accidente que ocurrió en el partido contra Fortaleza. Pero en términos generales, yo apuesto a que los clubes tengan una estructura de los procesos de formación y de los procesos de alto rendimiento que necesitan los clubes en Chile. Eso significa, ojalá, tener un PF institucional a cargo de los jugadores desde los 15 hasta los 22, 23 años, que ya empiezan a definir si son o no son parte del plantel o se tienen que ir prestados o vendidos. Y yo apostaría a tener estructuras científicas, formando gente en inferiores y haciendo ese traspaso del sumar minutos, del tener un plantel formado en casa. Alguna vez Espina en Colo-Colo promovió un 1-1, tanto un jugador de casa como un jugador traído de afuera. Creo que es difícil de lograr, pero es una meta ambiciosa que es tratar de formar un jugador por cada jugador que yo debo traer por petición del entrenador de turno. Suena mucho más coherente esa lógica institucional que está puesta cada cierto tiempo, es verdad. Ya, y la última, que puede que sea una estupidez, pero me tiene hace mucho rato dando vuelta en la cabeza. ¿Cambia en algo la fórmula de trabajo para un preparador físico 2025? Los cambios que ha habido con la superficie de una cancha. Es muy distinto jugar en la cancha tradicional de pasto que en la artificial por el ritmo, por las condiciones de exigencia para el físico, por una serie de cosas, o es, hablando en buen francés, una hueva hacer esta distinción. No. Yo en los 90, cuando como típico chaqueteo, a mí me decían de que yo le compraba a un preparador físico extranjero los planes de entrenamiento, que yo no sabía lo que sabía porque era muy joven, y yo le compraba los planes de entrenamiento a un PF, la gente cuestionándose cómo ese equipo corría tanto. Después hubo un mito callejero de que los jugadores de Colo-Colo se dopaban. Yo le recuerdo al pueblo colocolino que la semifinal contra Boca Juniors y la final contra Olimpia hubo antidoping, un antidoping que las muestras se llevaban a Argentina, que nosotros, yo me acuerdo que el Guatón Vergara tomó contramuestra cuando le ganamos a Boca por la pelea y por todo lo que había sucedido, tomó contramuestra porque nosotros estábamos seguros que nos iban a querer sancionar a los dos elegidos porque se hacía el chequeo en Argentina y sin embargo no ocurrió.
El antidoping estaba precisamente en boga, se aplicaba en los torneos internacionales y yo pedí a Menichetti que se usara en todos los partidos de Colo-Colo y lo pagaba Colo-Colo. Pagaba a los doctores que viajaban a todos los partidos, hoteles, aviones y muestras. Colo-Colo se tomaba el antidoping todos los partidos, pagado por Colo-Colo, que en el resto de los partidos no era así, pero Colo-Colo pagaba. Entonces, el concepto de lo que era antes era una preparación física y un sistema de juego de alta velocidad, de alta potencia, de mucha verticalidad, que buscaba el gol, era el equipo siempre más goleador, siempre tuvimos al goleador del torneo, empatábamos prácticamente un partido al año a cero, tratábamos obviamente con el sistema de ser un equipo equilibrado, nos defendíamos bien y atacábamos muy bien. Ustedes ven el partido que hace Lucho Pérez en la final de la Libertadores. Lucho Pérez no venía jugando, le toca jugar porque algunos jugadores estaban lesionados y en 20 minutos le llevamos 2 Olimpias. Era por la propuesta. O sea, Mirko no metía el culo atrás, Mirko atacaba, Mirko llegaba por las bandas, Mirko hacía que 5 o 6 jugadores pisaran el área y los jugadores de Colo-Colo lo interpretaron a la perfección. Es verdad que alguna vez le trataron de pegar un puñete, pero era por los viejos códigos de que Mirko no le sobaba la espalda a los jugadores. Y desde el punto de vista del preparador físico, en aquel momento era mucho más aeróbico el fútbol, era mucho más desplazamiento, trotando, mucho más desplazamientos, corriendo suave. Ahora la superficie, el tener una cancha artificial como la Calera o el Bicentenario de la Florida, pero resulta que ahora se incluye el pasto del Nacional, el pasto de Valparaíso, que son híbridos. Esas canchas con pasto artificial mojadas, más la pelota más rápida, hace que este es otro fútbol, es un fútbol mucho más rápido, mucho más intermitente desde el punto de vista de los esfuerzos. Hay que ir a 100, volver a cero, hay que ir a 100, volver a cero. Antes se jugaba a 40, 50, 60, volver a cero. Ahora es 100, 0, 100, 0. Hoy día es todo, todos son Ferraris. No sirve tener una 4x4, por decirlo en términos automovilísticos. Es y eso todo cambia potencia. tu fórmula de Sí. trabajo. Eso cambia la preparación física, porque es una preparación física basada en la fuerza, basada en la sobrecarga, basada, ¿no? No solo sino que basada en la sobrecarga, basada en el volumen de trabajo de fuerza, no el volumen de desplazamiento, de hacer cerro, de hacer playa, no por ser playa, sino que por hacer 15 kilómetros. Antes los jugadores los bajaban en el comienzo de la playa y lo iban a buscar en búa cuando terminaba la playa, que eran 15 kilómetros más allá. Hoy día se hace en playa, está de nuevo de moda la playa, pero se hacen esfuerzos de 100 metros, se hacen esfuerzos de 50 metros, se hacen esfuerzos de 10 metros, se salta mucho más, se hace pliometría mucho más. Es mucho más importante la composición corporal, la cantidad de grasa, eso de que las fotos de Cristiano Ronaldo, que le sale el six-pack marcado y todo, todos los jugadores hoy día están marcados. Y es porque los entrenamientos regulan la alimentación y son entrenamientos que van orientados a la carga muscular. Entonces los jugadores están inflados. Mucha alimentación. Hoy día la creatina es pan de cada día y se le está recetando incluso a los pacientes con demencia senil o con Alzheimer, porque se ha descubierto que la creatina es una sustancia que te ayuda en lo muscular y también en lo neurológico. Entonces los hace más vivos, más potentes, más alertas. Y es una sustancia casi mágica. En aquellos momentos la creatina se dudaba si era buena o mala porque producía lesiones. Bueno, todas esas cosas han quedado en el pasado, mejores, pero hoy día no existe un jugador que no esté suplementado, no existe un jugador que que no tenga la mitad del peso de su cuerpo en músculo. Mira lo que te voy a decir. Hoy a los jugadores se les exige que el 50% de su peso a 70, que 35 kilos sean de músculo. En aquel momento
uno se tenía que aumentar 40% de peso corporal en músculo. Hoy día, si no es el 50%, no podéis jugar. Bueno, son detalles técnicos. Tú me hiciste una pregunta técnica y te la contesto. No, Ojalá algún día podamos exactamente. hablar de la anécdota y de otras cosas, porque a lo mejor se aburrieron un poco con la charla. Absolutamente nada. Yo sabía que esta entrevista, profe, iba a terminar con una pequeña clase que ayude a tener más conocimiento hoy día a todos los que les gusta saber de fútbol, les gusta entender el fútbol, les gusta manejar un poco mejor lo que es una industria tan gigantesca como es el fútbol profesional. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Muchas gracias por todo lo que le diste al club. Muchas gracias por los recuerdos y muchas gracias también por lo actual, porque hay poca gente que puede entregar eso. Así que te mando un abrazo. Bueno, yo al revés, Felipe, encantado de volver a hablar contigo. Te sigo en todos tus emprendimientos profesionales y lo haces la raja a lo largo del tiempo. Eres un hombre que está en el de los periodistas en este país. Así que muchas gracias por acordarse de mí, gracias a la producción y gracias al pueblo colocolino por tenerme presente. Acá estamos trabajando en Iquique, el año pasado salimos tercero. Estamos totalmente vigentes, pero siempre con el corazón puesto en el club más grande de este país. Un abrazo. Marcelo Chao. Yarzún, un grande en la historia de Colo Colo. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo del podcast Centenario. Chao.